Días, Elizabeth. Bueno, les estoy mostrando ahí en la pantalla la práctica 4. Si ven ustedes ya allí en el equipo y material, les estoy pidiendo la tarjeta de desarrollo del PIC 18F4550. Entonces, bueno, creo que ya tuvimos tiempo suficiente para adquirirla. En esta semana, en esta práctica, ya la vamos a utilizar. Si ven ustedes, el cableado que vamos a utilizar es muy sencillo. Simplemente de la placa vamos a tomar 8 líneas del puerto D y lo vamos a conectar a nuestro display. 4 a la unidad y los otros 4 a la decena de nuestro display. Son 8 líneas nada más las que vamos a conectar. Y vamos a conectar 4 dip switches, un modulito de esos de 4 para introducir datos, ¿no? Si ven ustedes, el dip switch lo vamos a conectar en las líneas RB4, RB5, RB6 y RB7. Es decir, es la parte alta de nuestro puerto B, los 4 bits más significativos del puerto B. Eso es todo lo que vamos a hacer, o sea, el hardware es muy sencillo. Si ven ustedes ahí el objetivo, sí quiero que siempre tomen en cuenta cuál es el objetivo de la práctica. Aquí el objetivo es el manejo principal, ¿no? Configuración y manejos de puertos de entrada y salida. Uso de subrutinas para la configuración y el manejo de puertos de entrada y salida. Es muy importante el uso de subrutinas. ¿Qué entendemos por una subrutina? ¿Alguien me puede? La hemos usado en otros cursos de programación. ¿Alguien me puede decir qué es una subrutina? Profe, a ver, según yo es como una instrucción que nosotros escribimos una vez, pero que la podemos llamar muchas veces dependiendo del programa, ¿no? Como si fuera una condición. No. A ver, alguien más que me diga qué idea tiene de una subrutina. Pues es un código establecido para realizar ciertas tareas. También se le puede llamar función. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de la existencia de una subrutina? Facilita pues Para el dividir. código. A ver, ¿alguien iba a hablar? ¿Alguien más? Ok. Para dividir el programa en bloques pequeños. No, es más bien lo que dijo tu compañera. No sé, ¿quién habló? Es para usar un módulo en varias ocasiones. ¿Quién fue? ¿Paola? Ok. Sí, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una suma, por decir algo, ¿no? Decían ustedes una función, también la función es una especie de subrutina. Entonces, el proceso de una suma lo vamos a repetir varias veces dentro de un programa, ¿no? Entonces, si nosotros podemos meter el código de la suma,
Es más, aquí lo podemos hacer, ¿no? Ahí está. Estamos haciendo uso de la subrutina 1 en 2 puntos del programa. La subrutina 1 entonces es un programita aparte, que también es un conjunto de instrucciones, ¿no? Y así se va. Y donde termina, simplemente se le pone una instrucción de retorno. Retorno a donde fue llamado. Es decir, nosotros, este es código. Todo ese código lo podemos meter aquí y meterlo acá. Pero entonces lo que vamos a hacer es que nuestro programa principal se va a hacer más grande, ¿no? Es ese conjunto de instrucciones S1 se duplica en 2 partes o en más partes dentro de nuestro programa. Entonces, una manera de ahorrar código es compactar esas instrucciones y mandarla a un módulo y que le llamamos subrutina. Entonces, cuando nosotros llamamos a la subrutina, simplemente se suspende el programa aquí, se empieza a ejecutar aquí, y cuando encontramos el retorno, la instrucción de retorno, pues retorna aquí. Esa es la idea. Entonces, la función de una subrutina, pues es reducir el tamaño del programa, el tamaño del código, ¿no? Recuerden que uno de los problemas que tenemos en programación es el peso de un programa. ¿Cuánto pesa? ¿No? ¿De qué tamaño es? Hoy tenemos poquita asistencia. Somos poquitos. Bueno. Entonces decía, esa es la función de una subrutina. Entonces aquí hacemos llamado a la subrutina, decía yo, ejecutamos la subrutina y luego regresamos a la siguiente. Fíjense que regresamos aquí a la siguiente instrucción después del llamado a la subrutina. Después seguimos ejecutando el programa y aquí donde encontramos el nuevo llamado, el control del programa se regresa aquí otra vez, se ejecuta la rutina y aquí donde encontramos la instrucción de retorno, pues se regresa aquí, ¿no? Entonces fíjense cómo cuando se encuentra la instrucción de retorno, esta, a veces regresa aquí y a veces regresa acá, ¿no? O sea, no tiene una dirección fija a dónde regresar. No es como el goto, que le especificamos la dirección a dónde tiene que ir, sino dice retorna. Bueno, retorna, pero ¿a dónde? Bueno, a veces va a retornar aquí, a veces va a retornar aquí, a veces va a retornar acá. Y si hay otro llamado, pues también siempre va a regresar a la siguiente instrucción de donde fue llamada la subrutina. O sea, eso es importante. Siempre va a regresar a la siguiente instrucción. Ahí es esta, ¿no? Donde estoy marcando con verde. A veces va a regresar aquí, a veces va a regresar acá. Entonces, eso indica que el programa debe recordar dónde se quedó para poder regresar, ¿no?
Recuerden ustedes que esto es un mecanismo, ¿no? Es un programa que tiene un flujo. Así va. Primero esta, luego esta, luego esta, luego esta. Ese flujo lo da el registro que se llama contador de programa, PC. El contador de programa, recuerden, es un contador, es un registro contador que inicia aquí. Vamos a pensar que inicia en 0 y el contador de programa, una vez que se ejecuta la primera instrucción, se incrementa para apuntar a la siguiente dirección. Una vez que cuando se está ejecutando la siguiente instrucción, el contador de programa se incrementa para apuntar a la siguiente, y luego se incrementa para la siguiente, y se incrementa para la siguiente, y se incrementa para la siguiente. O sea, es un contador que se incrementa de manera automática a la frecuencia de nuestro oscilador. Bueno, entonces cuando hace el llamado a la subrutina, el contador de programa ya está apuntando a la siguiente, siempre de manera automática, ya está apuntando a la siguiente. Entonces, esa dirección, que es la dirección de retorno, la almacena en un espacio, para saber a dónde va a regresar cuando encuentre la instrucción de retorno. ¿De acuerdo? Así es como funciona una subrutina. Espero que se haya entendido con tantos rayas. Bueno, eso es lo que vamos a analizar en esta práctica. Para eso vamos a utilizar un programita. Dice ahí el punto 2, programación de puertos. Vamos a elaborar un programa que, de acuerdo al diagrama mostrado, se encargue de leer de leer datos numéricos a través de los bits más significativos del puerto B. El dato leído deberá ser convertido a su correspondiente código BCD. ¿Ok? Y luego dice que debemos utilizar el registro status. A ver aquí, para despertar. Josué Pacheco. Sí, profe. ¿Te acuerdas para qué sirve el registro status en este microcontrolador? Creo que sí, espérame, por aquí lo apunté. Lo vimos la clase pasada. Creo que era el que contenía el estado aritmético, ¿no, profe? Cuando veíamos que en el registro V, después escribíamos eh, pues el siguiente dato, A ver, lo primero que dijiste estaba más o menos bien. ¿Qué fue lo primero que dijiste? que contiene, bueno, el estado aritmético de Ya, ¿y los qué te refieres con registros, el estado aritmético? pues cómo va sumando, ¿no? Me refiero a eso. No, no exactamente. A ver, Julio Duarte. Sí, profe. A ver, ¿nos puedes ayudar? ¿Te acuerdas qué es el registro status?
Los demás pónganse ahí a googlearlo, ¿no? Permítame, profe, déjeme. El registro status en el PIC 18F4550. Profe, bueno, busqué como rápidamente y encontré que se le conoce como registro de estatus a los registros de memoria en los que se deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que podrán ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores. Bueno, sí, es muy genérico. Busquen en el manual, por favor, ¿no? En el manual del PIC 18F4550 ya se los hice llegar. Busquen ahí el registro status. A ver, váyanse a la página 73 del manual. ¿Sí? ¿Para definir qué? No. Ya están en la página 73. Sí. El capítulo 5, el párrafo 536. A ver. eh, Camila Puga, ¿nos puedes ayudar a ver ese párrafo? Sí, en español. Sí, claro. Dice que el registro de estado muestra en el registro 5-2 Mostrado.
Mostrado, ajá, dice que contiene el estatus aritmético de la unidad aritmética lógica. Ajá. Dice que junto con el SFR Los pueden otros. operar, ajá. SFR son los registros de funciones especiales. Dice que puede operar con cualquier otro registro de función especial para cualquier instrucción. Y puede ser el operando, ¿no? Para cualquier instrucción. Ok. ¿Qué más? Dice que si el estatus es el destino de una instrucción que afecta a Z, DC, C o a OB o de n bits, el resultado de la instrucción no está escrito. O sea, creo que está como sujeto a lo que lo que diga la instrucción, ¿no? Bueno, Sí, a lo que realice la instrucción. ajá. Y Bueno, pues después a ver, viene un entonces, ejemplo, ¿no? si ves allí, dice que afecta los bits Z, DC, C o B. Bueno, Z, DC, C y O, B. ¿Qué son esos bits? O N. Son 5, Z, DC, C, O, B y N. Uno, 2, 3, 4 y 5. De hecho, lo vemos ahí en la figura que dice 5, 2. Dice que el bit 0 es el bit C, el bit 1 es DC, el bit 2 es el Z, el bit 4, 0, 1, el bit 3 es OB y el bit 4 es el N. Luego el 5, 6 y 7 no se usan. ¿Recuerdan qué es eso? C, D, C, Z, O, B y N. N es el bit negativo, ¿no, profe? Es el bit de signo. Ajá. Luego, OV es el overflow bit. sobre flujo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Sí. Z es el bit 0. El bit 0. Luego, DC es el dígito bueno, ese es carry. un acarreo intermedio. Y luego, Ajá. Y la C es el carry. el acarreo. Recuerden ustedes, habíamos platicado ya en clases pasadas, muchas gracias. Habíamos platicado en clases pasadas que cuando ustedes manejan un if, el if se basa en el estado de estas banderas, C, D, C, Z, O, B, N, ¿no? Como ejemplo, pusimos un lazo donde estamos decrementando un contador y decimos, si el contador es igual a 0, hace esto, y si no, hace esto otro, ¿no? Entonces, cuando estamos para tomar la decisión de que si el contador ya llegó a 0, físicamente lo que está haciendo el sistema es probar la bandera Z de este registro. Igual cuando hacemos una comparación de dos datos, si A es mayor a B, entonces internamente se realiza una resta y se consulta el bit de signo, el bit de signo. Si es negativo, si el resultado de la operación es negativa, entonces se activa ese bit. Y así, el sobreflujo, por ejemplo, lo platicamos también, ¿no? Que es cuando se excede la capacidad. Recuerden que nuestros sistemas son de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits, de 32 o de 64. O sea, pero hay un límite. Entonces, cuando una operación no cabe dentro de nuestros registros, entonces se activa esa bandera de sobreflujo. El carry pues, es el bit que se lleva, ¿no? Es el acarreo. Cuando hacemos 5 más 9, 12, 2 y llevamos 1, entonces ese 1 que se lleva es el que hace que se active esa bandera. Bueno, entonces, en concreto tenemos
tenemos un registro de banderas y a eso se refiere aquí este punto que estamos viendo en nuestra práctica, aquí. Dice, utilice el registro de estados para determinar si el dato leído es mayor a 12. Entonces, fíjense, nosotros vamos a leer, aquí me voy a regresar a la página anterior, aquí. Fíjense ustedes que vamos a estar leyendo esta información. Esta información está conectada, nada más 4 bits están conectados, ¿no? Entonces vamos a poder leer 0000. Estos no los vamos a leer. Son los 4 bits menos significativos, ¿de acuerdo? Los que sí vamos a leer son los bits 3, 4. Vamos a leer los bits 4, 5, 6 y 7. Estos no los vamos a leer. Entonces vamos a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Este, por supuesto, es el 0, ese es el 1, el 2, el 3, el 4 sería 0, 1, 0, 0, ese es el 4. Hasta el 9 sería el 1, 0, 0, 1, este es el 9. Luego el 10 sería 10, 10. Bueno, esa es una A, ¿verdad? Luego 10, 11. Esa es una B. 1, 1, 0, 0. Esa es la C. 1, 1, 0, 1. La D. 1, 1, 1, 0. La E. Y por último, 1, 1, 1, 1, que es la F. Dice entonces el programa. Ay. Dice que vamos a utilizar el registro de estados para determinar si el dato es mayor a 12. ¿Cuál es el 12? La A es el 10. La B es el 11. Y la C es el 12. ¿De acuerdo? Entonces dice que, bueno, y este es el 13. Dice entonces aquí el enunciado, dice, vamos a leer y si el dato es mayor a 12, el dato deberá ser ignorado. En caso contrario, es decir, si es menor o igual a 12, el dato deberá ser desplegado en un módulo de 2 indicadores de 7 segmentos. ¿Ok? Entonces, vean ustedes estos números. Del 0 al 12 van a ser desplegados en este indicador de 7 segmentos. Y el 13, el 14 y el 15, esos los vamos a ignorar. No los vamos a desplegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el dato que viene de aquí. Vamos a comparar a ver si es de 0 a 12. Si es de 0 a 12, lo desplegamos en el indicador. Y si es 13, 14 o 15, no lo desplegamos. De eso se trata el programita.
dice aquí que vamos a utilizar el registro status para determinar si el dato leído es mayor o no a 12. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí está claro en qué consiste el programita? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí está claro? Sí. Ok, bueno. Sí, profe. De acuerdo. De eso consiste nuestra práctica. Entonces, empezamos con el programita. Aquí está. Este es el programa principal. Y vamos a manejar dos subrutinas. Una subrutina para configurar los puertos y otra subrutina para hacer la lectura y conversión. Lectura, conversión. Lectura y conversión del dato leído. Bueno, vamos a analizar entonces aquí nuestro programita. El programa principal es este. Lo único que hace el programa principal es el llamado a la subrutina que se encarga de configurar los puertos. Una vez que regresa de configurar los puertos, ejecuta otra subrutina que se encarga de leer, es esta, leer y determinar si el dato es mayor a 12 o no. Fíjense cómo si es mayor a 12 se va a mantener en este lazo, de modo que no va a desplegar nada. Si es menor o igual a 12, regresa al programa principal y lo que hace es escribe el dato leído en el registro port D, en el puerto. O sea, el programa principal es 3 funciones: configuración de puertos, leer y desplegar el dato resultante en el puerto port D. Ese es el programa principal. La configuración de puertos es esta. Lo único que vamos a hacer es, habíamos dicho que esta instrucción sirve para deshabilitar el convertidor analógico digital. La vamos a seguir usando. Luego aquí vamos a cargar unos en tris B. Quiere decir que vamos a configurar el puerto B como 8 líneas de entrada. Luego cargamos ceros en tris D. Eso quiere decir que vamos a configurar el puerto port D como 8 líneas de salida. Y luego desplegamos ceros en el puerto D. De modo que inicialmente vamos a tener ceros aquí. ¿De acuerdo? Vamos a desplegar. Inicialmente vamos a tener ceros en nuestro display. Listo. Eso es lo que hace la subrutina configuración de puertos. Después, lo que tenemos aquí en la subrutina leer, aquí lo que tenemos es un intercambio de nibles. El puerto port D es un registro de 8 bits. Aquí tenemos 4 bits y aquí tenemos otros 4 bits. Si ven ustedes aquí, el dato lo estamos leyendo en los 4 bits más significativos del puerto port B. Entonces, el dato va a estar aquí. El dato leído va a estar aquí. Y aquí tenemos basura. Esa basura corresponde a estas 4 líneas que no tenemos nada conectado.
Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer aquí, esto quiere decir una rotación de niveles. Es decir, este dato lo pasamos para acá y el que está aquí lo pasamos para acá. Ese es un swap o una rotación de niveles. Y el destino, el resultado, lo almacenamos en nuestro registro acumulador. Eso es lo que hace esta función. Hace una rotación de niveles y el resultado hace una rotación de niveles del puerto por D y el resultado lo almacena en el registro W. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace esa función. Después tenemos aquí lo que conocemos como un enmascaramiento. Es decir, en el puerto por D, bueno, ahora en el acumulador, una vez que leímos, estamos aquí en el acumulador, este es el acumulador, y como hicimos el swap, entonces ahora el dato está aquí, y aquí tenemos basura. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? Ese es el resultado de la lectura de la primera función, esta. El resultado de esa función lo que me dio es que en W voy a tener 4 bits, que quién sabe qué sean, en la parte superior. Y vamos a suponer que leímos 3, vamos a tener 0, 0, 1, 1. En la parte menos significativa, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es una función que le conocemos como enmascaramiento. El enmascaramiento consiste en dejar pasar la información que yo quiero y donde no me interesa ponerle ceros. Entonces, vamos a suponer, tengo aquí 4 bits que no sé qué sean, como resultado de la basura que leí de aquí, de esta. Esos bits que no tienen conexión, quién sabe qué leí, entonces por eso le pongo X, y vamos a suponer que el dato leído era un 3, ese es el 3, y dice aquí que haga un enmascaramiento con el dato, con la constante 0F, es decir, es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Este puntito que ven ustedes aquí indica una operación lógica AND. Sí, sí lo vieron así, ¿no? La AND es un puntito o es una multiplicación lógica, ¿no? ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Ok. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Esta es una AND. ¿Y qué resultado tengo de una AND de 1 y 1? ¿Qué me da? 1. 1. 1 y 1 me da 1. 0 y 1, ¿qué me da? 0. 0. 0. 0 y 1 me da 0. X puede ser 0 o puede ser 1. Si hago una AND de X con 0, ¿qué me da? 0. 0, ¿verdad? Siempre me va a dar 0. 0, 0, 0. Ok, entonces la función AND me realiza el enmascaramiento. Es decir, el dato que me interesa lo dejo pasar tal cual
y donde no sabía yo qué tenía, que es basura, lo convierte en ceros. ¿De acuerdo? Ese es el enmascaramiento y se realiza con una función AND. Bueno, y eso es lo que hace esta función, la función de enmascaramiento. Bueno, después tenemos aquí una conversión. La siguiente función es una conversión a decimal. A decimal. Recuerden que los datos leídos, ya los borré. El 0 es 0, 1 y así hasta el 9. Luego tengo una A. La A la tengo que convertir a 10. La B a 11. La C a 12. La D a 13. Y así, ¿verdad? Hasta la F, que es 15. Bueno, esta conversión de volver A 10, B a 11, se llama conversión de BCD a decimal. Conversión a decimal. Perdón, sí, le llaman ajuste a decimal. Ajuste. Y eso se llama, lo hacemos con una instrucción que se llama DAO. Ajuste a decimal consiste a convertir la A 10, la B a 11, la C a 12, la D a 13, la E a 14 y la F a 15. Estamos convirtiendo a decimal. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahí en esa parte. Es esa función, convertir a decimal, y luego preguntamos si el dato convertido es mayor a 12. ¿Cómo podemos saber si el dato convertido es mayor a 12? Jaime Jiménez. ¿Cómo podríamos saber si el dato convertido es mayor a 12? Pues es que si es mayor a 12, no se va a regresar a ver. Pero ¿cómo hago para saber si es mayor a 12? O sea, ya tengo mi dato y mi dato está en W. Sí. Ahora yo quiero saber si es mayor a 12. ¿Cómo haces tú para saber si un dato es mayor a 12? Con los bits que utiliza. No entendí. Con los bits que utiliza, ¿no? Pues es que si sale, por ejemplo, ya la D o la E, la F, pues ya sería, bueno, son mayores a 12, ¿no? Perdón, otra vez, no te escuché bien.
Sí, por ejemplo, o sea, si es la D, la E o la F, pues sabemos que son los números que van después del 12. Sí, pero ¿cómo le harías ahí en un mecanismo para saber si es mayor a 2? Mm, con su código, ¿no? ¿Cómo le harías, sabe? Con su código. ¿A qué te refieres con su código? Sí, pues con su código USB. A ver, dime. Por ejemplo, pues del 13 sería el 1101, ¿no? 1, 1, 0, 1. O sea, yo preguntaría si el dato leído es igual a eso. ¿Esa es Ajá, la respuesta que me das? o sea, si el dato es igual a eso, pues ya haría la función de regresarse al por P. De acuerdo. Entonces, tu respuesta es que compararía ahora con 1101. Y si no, entonces preguntaría si el dato es igual a 1110. Y si no, preguntaría si es igual a 1111. O sea, haríamos tres comparaciones. ¿Esa es tu respuesta? Mm, es que ya sí sería mucho, bueno, sería más, ¿no, profe? Bueno, pues sí, pero yo así lo entendí, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿No es así lo que me estás diciendo? Es que sí, bueno, así yo lo veo. O sea, serían tres preguntas, ¿no? El dato es Ajá, 1101, ¿no? El dato es 1110, ¿no? El dato es 1111. Si no, quiere decir que es menor a 12. ajá. Y ya de ahí sacaría mi conclusión. Bueno, regreso a lo mismo. ¿Cómo le hago yo para saber si el dato es igual a 1101? Recuerda que ahorita el dato está aquí. 0, 0, 0, 0. Y aquí está el dato. En 4 flip-flops. Y esto es el acumulador. Recuerden que nosotros estamos analizando el sistema en hardware, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy en ese punto. Tengo el acumulador con 4 ceros a la izquierda y el dato aquí está en 4 flip-flops, ¿no? Aquí está mi dato. 1, 2, 3 y 4. Y tú me dices que lo compare a ver si tengo 1, 1, 0, 1, ¿no? Primero compararlo a ver si es 13. Ujú, sí. Bueno, ¿cómo le hago?
¿Cómo le hago para saber si esos 4 flip-flops tienen son 1, mayorados. 1, 0, 1? Mm, A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿No sería con un if, profe? No, pero es que, este, pues es que sería casi lo mismo, ¿no? Que dice. pues sí, es un if, pero ¿cómo se hace el if en hardware? ¿Cómo hago para saber si el bit menos significativo tiene un 1, si el otro tiene un 0, si el otro tiene un 1 y el otro tiene un 1? O sea, ¿cómo le hago para saber esto? Fíjense, yo aquí tengo el 1, 1, 1, 0, 1, ¿no? Esa es una balanza. Si yo aquí le pongo 1, 1, 0, 0, ¿qué va a pasar con la balanza? Se va a ir a la derecha. Así, ¿verdad? ¿Qué pasa si le pongo 1, 1, 0, 1?